felicidad, ¿verdad? Es un gran gozo que aprovechen, aprecienlas. No hay ninguna madre perfecta, ¿verdad? Pero siempre es una manera en la que nosotros cumplimos con lo que dice la palabra de Dios, que trae bendición cuando honramos a nuestros padres. Los honramos y entonces Dios nos bendice, ¿verdad? Dios nos bendice por eso. Yo ya le mandé felicitaciones a mi mamá y a mi suegra, que ya están allá con el Señor. Le dije al Señor, ¿me las felicitas, por favor? A mi mamá y a mi suegra y de nuestra parte, porque ellas ya están allá en la presencia del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a ver este tema, hermanos. Tema muy importante, cómo ser una madre piadosa en un mundo impío. ¿Sí? ¿Verdad que esa es la situación hoy en día? No vivimos en un mundo que podamos nosotros decir, ¿cómo ha hecho efecto el cristianismo en la sociedad? De tal manera que luego podemos ver en la sociedad, una sociedad primordialmente piadosa. No, al contrario, decimos primordialmente es una sociedad impía en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo ser una madre piadosa, espiritual, en un mundo, pues, pecaminoso? ¿Okay? Ahora, está basado en el pasaje que nos guió en lectura Jonathan. Y quiero que lo abran para que veamos ahí, vamos a leerlo otra vez, porque Pablo está animando a Tito, que era el pastor joven, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dejó en esa isla de Creta, donde él está ahí pastoreando en la isla de Creta, lo dejó para que pudiera continuar con el ministerio, y entonces él es pastor ahí. Y lo dejó para que promoviera la enseñanza correcta, la doctrina sana, para que hubiera un estilo de vida sano. Entonces, eso es algo que muchas veces hoy en día se tiene el mal concepto de la palabra doctrina y se cree que la doctrina es algo seco y aburrido, difícil de entender, cuando en realidad bíblicamente la doctrina es algo bien práctico. Por eso yo les he dicho, miren, la doctrina va a determinar su comportamiento. Si su doctrina no es sana, van a tener comportamiento que no es sano. Si su doctrina es sana, van a tener un comportamiento que es sano. Porque fíjense, en el versículo número 1, ¿cómo empieza? Dice, les voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, tú en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ok? Dice ahí en el versículo 1, Pablo diciéndole a Tito, tú que eres el pastor ahí en la iglesia, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego lo que continúa a decirle es lo que debe de enseñar que está de acuerdo a la sana doctrina. Le dice en los versículos 2, a los ancianos o a los hombres mayores, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. ¿Se fijan qué práctica es la sana doctrina? Lo que va a producir la sana doctrina. Versículo 3 dice, a las mujeres mayores, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadores ni adictas al mucho vino. Deben de enseñar lo bueno. Versículo 4, y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Versículo 5, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la sana doctrina tiene que ver con una sana vida, con un estilo de vida que sea sano. Entonces, ahí el apóstol Pablo, al dar estas indicaciones, está dando indicaciones a Tito en un ambiente en el que se vivía en la isla de Creta, en la que predominaba
una congregación que venían de un trasfondo pagano, Y pues en un trasfondo pagano, pues vemos, ¿verdad?, que la cosa estaba bien difícil, ¿verdad?, por todo el trasfondo de pecaminosidad, de libertinaje en el que venían, y de repente entraban a un sistema nuevo al convertirse a un sistema completamente nuevo, porque fíjense, todo lo que nosotros vamos a ver aquí, ya para nosotros nada es nuevo. Ya tenemos más de 2000 años escuchándolo. Y ustedes, pues no sé cuántos años tengan aquí viniendo a la iglesia y escuchando, ¿verdad? Nada es nuevo. Pero quiero que lo entiendan en el contexto de las personas que lo escucharon por primera vez. Cuando Tito empezó a enseñarles esto, para ellos era revolucionario, para las mujeres, para los hombres, porque nunca ni lo habían oído, menos vivido. Entonces era un reto muy grande para ellos el hacer ese cambio del paganismo al cristianismo. Para nosotros también sigue siendo un reto grande salir de la carne al espíritu. Por eso, ¿verdad?, cómo ser una madre piadosa en un mundo impío. Cómo poder ser una madre espiritual en un mundo que promueve la carnalidad. Es un reto grande. Sabemos, ¿verdad?, que la maternidad es un ministerio. Es un ministerio, así es como lo tiene que ver una madre, que ese es su ministerio. Ahí es un ministerio de enseñanza, en el que está ahí para preparar a los niños. ¿Para qué? Para que conozcan al Señor. Para que conozcan al Señor, para que amen al Señor, para que obedezcan al Señor, para que lo honren, para que lo sigan. Y entonces la madre no tan solo se los debe de enseñar con sus palabras, con sus lecciones, sino con su vida también. Con su vida también. Escuché en una ocasión acerca de un misionero que estaba tratando de generar interés ahí en una iglesia para que la gente fuera a un país extranjero a predicar el evangelio, a ganar almas. Y al final del servicio, una mujer, ¿verdad?, que andaba con su niño, le dijo al misionero, le dijo: reverendo, pastor, siento que Dios me está llamando a ser misionera. Y él le dijo: ciertamente lo es, dijo. Y señalando al niño le dijo: ahí está el pequeño pagano al que Dios quiere que le prediques. ¿Cuántos pequeños paganos tiene usted? que necesitan que alguien desde chiquitos les empiece a formar su carácter. Y ese es el ministerio más importante que tiene una madre, el de hacer esa obra en la vida de sus hijos. Así Tito ministró en un ambiente pagano, entre cristianos que tenían antecedentes de violencia, de deshonestidad, de inmoralidad. De eso eran famosos los cretenses. Los mismos escritores y poetas cretenses mismos hablaban de los cretenses de esa manera. Y sobre todo, si ahí se fijan, también Pablo hace mención que eran mentirosos. Y por eso muchas veces entran así en juego de palabras y dicen: bueno, si hay escritores cretenses que dicen que los cretenses son mentirosos, ¿estarán contando mentiras ellos? Figúrenmela esa. Okay. Pero esa fama tenían, ¿verdad? Y pues las mujeres cristianas estaban tratando de ser piadosas, pero vivían en una sociedad muy corrompida, muy impía, con mucha influencia de pecado.
Entonces es por eso que vienen estas exhortaciones de que Pablo le dice a Tito, enséñales lo que verdaderamente es la sana doctrina del cristianismo, cómo se refleja en una sana manera de vivir. Enséñaselos. Entonces, pues vemos aquí, ¿verdad?, cómo también les dice que las mujeres mayores deben de enseñar a las madres jóvenes cómo ser mujeres piadosas en un mundo impío. ¿Por qué? Porque ya había mujeres que ya tenían más experiencia en la vida. Por lo general, la mujer más madura tiende a, cuando se convierte, a poner más rápidamente en orden la enseñanza bíblica y verla más claro que una jovencita que apenas comienza, que todavía trae sus hormonas todavía revueltas, pidiéndoles toda clase de pasiones, ¿verdad? Entonces ahí Pablo le dice, pon a las mujeres mayores, a las que están viviendo con piedad, con espiritualidad, ponlas a que enseñen, para que instruyan, para que guíen y dirijan a las madres más jóvenes a vivir de una manera espiritual y piadosa en esta sociedad tan impía en la que vivimos. Y entonces hay varios temas de los que aquí el apóstol Pablo habla, en los que quiere que se les enseñe con sana doctrina, ¿verdad? El primero de ellos, ¿verdad?, es que amen a sus esposos. Que eso es, como les digo, ahorita ustedes que pueden decir, eso yo ya lo he oído miles de veces. Y sí, ya lo han oído miles de veces, ¿verdad? Pero lo que quiero, ¿verdad?, es que ustedes recuerden que para estas mujeres que están oyendo esto, era novedad. Porque en esa cultura no había tal cosa, puesto, ¿saben qué? Ni siquiera existía en la mente y en la enseñanza de los paganos el concepto del amor bíblico. Del amor bíblico, no había ese concepto. El concepto del amor que se tenía es el concepto del mundo. Hoy en día ha continuado. Algo nada más romántico, nada más de pasiones, de emociones, de sentimientos, pero no del amor incondicional de decisión, que es el amor bíblico, el amor que Cristo ha mostrado para con nosotros. Entonces, era algo completamente nuevo para ellas, ¿verdad?, que les dijeran que habían de amar a su mujer. Y esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos. Ya las mayores habían aprendido que el amar era una cuestión de decisión, de convicción, de obediencia a Dios, que no era una cuestión de pasiones, de romanticismo, ni de emociones, ni de cosquillitas en el estómago, ni nada de eso, ¿verdad? Que era una decisión. Dice, que las enséñenles a las más jóvenes lo que verdaderamente es amar a sus esposos. ¿Por qué? Porque la relación matrimonial debe de tener prioridad en la familia. Muchos matrimonios cometen el gran error de pensar que la prioridad son los hijos y se entregan a los hijos como si fueran los dioses. Y de tal manera que cuando los hijos se van, que ya salen de la casa, pues se quedan dos extraños viviendo en casa. Dos extraños se quedan viviendo en casa que en realidad sienten que se les acabó la vida porque se fueron los hijos. Nosotros tuvimos tres, mi esposa y yo tuvimos 3 hijos y se fueron. Gracias a Dios. Digo, no me sé yo, ¿verdad? Estaba yo pensando nada más, ¿verdad? Estaba nomás pensando. Y no crean que nos afectó en nada nuestra relación, nuestra alegría, nuestro gozo, nada. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es nuestra relación entre marido y mujer. Es nuestra prioridad.
Y entonces es importante que eso la esposa, la mujer, y sobre todo la mujer es la que más tiende a endiosarse con los hijos. La mujer es la que tiende más a endiosarse con los hijos. Y la mujer tiene que tener mucho cuidado de no hacer eso, de hacer lo que dice la Biblia y tener como prioridad la relación matrimonial, no la relación con sus hijos. Porque hay mujeres que quedan devastadas cuando se van ya los hijos de la casa. ¿Y qué voy a hacer? Pues aquí me tienes a mí. Bueno, qué consuelo es ese. Son los hijos, ¿verdad? Y entonces tiene que tener mucho cuidado la mujer con eso, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado de que no, a trabajar siempre en la relación entre marido y mujer, porque debe ser la prioridad. ¿Okay? Cuando la relación matrimonial es la prioridad, el esposo y la esposa son realizados, viven una vida realizada, satisfactoria. Los niños aprenden cómo tener también un matrimonio exitoso, porque les estamos enseñando con nuestro modelo, con nuestro ejemplo, a cómo tener un matrimonio exitoso. La esposa y el esposo estarán conscientes de los peligros de colocar otras actividades como prioridades por encima de la relación matrimonial. No debe de haber ninguna otra actividad que tenga más importancia que la relación matrimonial. Es lo mejor, por eso yo les he dicho muchas veces que es la mejor herencia que le puede uno dejar a sus hijos, que vean que papá y mamá se aman. Bíblicamente, se aman. Y por lo tanto se aman de una manera bíblica que no tiene que ver nada con emociones, sentimientos, con maripositas en el estómago, nada. Se aman de una manera madura, espiritual y bíblica, de tal manera que para ellos no existe el divorcio. Es un amor indivisible. ¿Se imaginan qué estabilidad emocional les da a los hijos? Pero cuando los hijos no ven eso, hay una inestabilidad en ellos que luego no saben por qué andan en esto y andan en lo otro y andan siendo atraídos y seducidos por el mundo y por los pecados y las tentaciones, porque no hay estabilidad emocional, espiritual en sus vidas. No hay. Y todo eso se tiene que trabajar. No crean que es por suerte, porque ni existe la suerte. Entonces, la madre piadosa en un mundo impío, ella va a amar a sus maridos y también va a amar a sus hijos. Vimos ahí, ¿verdad?, que eso es lo que dice. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. A sus hijos. Y como les digo, para nosotros todo esto nada es nuevo. Para ellos era nuevo. Para ellos era nuevo. Porque fíjense nada más, dentro de la cultura pagana, si usted estaba teniendo problemas con un hijo, lo podía vender en el mercado de la esclavitud. ¿A cuántos vendería usted? ¿A cuántos ya hubiera vendido usted? A todos, dice. ¿A cuántos? Entonces, ¿se fijan qué concepto tan revolucionario era para ellos, ¿verdad? Decirle, tienes que amar a todos. Y ellos lo más probable es que decían, ¿a todos? Pensando en los latosos, pensando en las ovejas negras, también a esos. Si a eso nomás ando viendo a ver quién me da más por él. ¿Quién me da más? Lo estoy preparando, le he estado lavando los dientes todos los días. Porque era lo primero que veían en el mercado de esclavos. Para ver si daban más dinero o menos, según cómo anduvieran, ¿verdad? Porque para ellos ahí era como veían la edad en los dientes. Uno le puede decir, es un muchachito de 15 años y nada, que tenía 30, ¿verdad? En los dientes luego. Entonces, que amaran a sus hijos, ¿ok? Ahora, amar a nuestros hijos no significa
el darle todo lo que ellos quieran. Porque es muy común, ¿verdad? Y más en nuestra cultura, el decir, miren, yo cuando crecí con tantas necesidades, nunca tuve esto y ahora que yo puedo, yo quiero dárselos a mis hijos. ¿Verdad que se oye muy bonito? Es bien peligroso darles todo lo que ellos quieran porque puedo dárselos. Porque puedo dárselos. Aunque pueda dárselos, no tiene que seguir ese estilo de se los voy a dar. Porque se ha visto muchas, hasta mismo esos padres que han dicho eso, luego después dicen, no, si tú hubieras vivido como yo, hubieras apreciado, o entonces ponte de acuerdo. ¿Qué consideras que es mejor? El no haber recibido todo como tú y que te ayudó a formar un mejor carácter, o darles todo y ahora tienes a una persona bien irresponsable y bien malagradecida. ¿Qué es lo que prefieres? Entonces, amar a nuestros hijos no quiere decirle, ¿verdad?, que les vamos a dar todo lo que ellos quieran. No quiere decir que les vamos a asegurar que se mantienen al día con las modas del mundo, porque es lo que a veces pasa, ¿verdad? Me ha pasado, ¿verdad?, que padres se quejan y dicen, no, es que no me gusta cómo anda vestido. Y le digo, ¿quién le compra la ropa? Pues sí, nosotros se la compramos. Entonces, ¿para qué se queja? No, pues es que si le digo, no, se me pone muy terco y me alega y me pelea y me discute y todo. Y ya no. ¿Ya ven? Cuando la Biblia dice, ama a tus hijos. Y el amor es un amor que está dispuesto a negarse a sí mismo. Cuando yo cedo a algo que yo sé que es indebido para mis hijos, pero yo cedo nomás por la discusión, el pleito, la molestia, porque el hijo se enojó y ya ni me quiere hablar y todo. Entonces, y yo cedo, no lo estoy haciendo por amor al hijo, lo estoy haciendo por mí. Para quitarme esa molestia, quitarme ese problema, para quitarme ese conflicto. Entonces ya fue un acto egoísta mío, carnal, el de ceder. Y eso no va a ser bueno para los hijos. No les está uno ni siquiera enseñando cómo ellos pueden tener éxito como padres, como madres en el futuro, ni les está enseñando uno en cuanto a formar un carácter maduro, espiritual. No les está enseñando eso. El dejarlos que anden, que se peinen como el mundo, que se pongan lo del mundo, ¿verdad? No es bueno. Nosotros debemos decir no. Claramente la Biblia nos dice que debe haber una clara distinción en cómo viste, cómo se arregla un hombre y cómo se arregla una mujer. Y así lo vamos a seguir en esta casa, porque la Biblia lo presenta. ¿Se fijan cómo se oye eso hoy en día? ¿Cómo se oye? Eso no es políticamente correcto. Políticamente correcto, déjelos, son jóvenes. Usted fue joven y usted también. El pastor tiene envidia porque no se puede hacer el pelo como ellos. Pero déjelos. No. Uno tiene que darles dirección, ayudarles a que formen convicciones bíblicas. Y la Biblia nos enseña principios bíblicos como este, ¿verdad? Ok, esto es lo que es claramente que se debe de diferenciar. En muchas ocasiones mi esposa y yo hemos ido a algún lugar, ¿verdad? Y nos atienden ya en la caja y los dos le digo a Liz, ¿qué era, hombre o mujer? Dice, no sé, yo también. ¿Quién sabe qué sería? Si era hombre o mujer, ¿verdad? No hay distinción en la manera de peinarse, de arreglarse, de todo. Y nunca supimos, ¿verdad? Si era hombre o mujer. Entonces, eso no es amar a nuestros hijos, el dejarlos.
Fíjense, no sé qué tan anticuado seré yo, pero yo no considero que sea correcto ni beneficioso que a un niño 10, 11, 12, un adolescente les den su celular. ¿Para qué quiere un celular? Díganme, ¿tiene negocio? Que tiene que estar recibiendo llamadas y hacer presupuestos y todo. Así es como comenzó el uso del celular para las personas negociantes, para las personas que tenían un negocio y que tenían que estar tratando con las personas porque no podían siempre estar ahí en la oficina listos a que sonara el teléfono. Y así fue como se inventó el celular para la gente que estaba ocupada y que necesitaba responder en su negocio. ¿Para qué negocio tiene un jovencito? Nada, nomás para el mal, lo más seguro. ¿Por qué? Porque ahí tiene las puertas para el infierno, entrar en un celular. Es una computadora con internet que puede ver lo que quiera. ¿Y qué creen que pueda ver un jovencito, un adolescente, hombre o mujer, con todo lo que les están diciendo en las escuelas? ¿Qué creen que pueda ver? La curiosidad de ver, a ver, ¿cómo es esto del homosexualismo? ¿Cómo es esto del lesbianismo? ¿Cómo es esto de...? Y ahí lo van a ver todo, pero corrompido. Y los padres, pero pues es que me hizo un circazo, yo quiero mi celular. Y bueno, ándale pues, ahí está, el celular. Entonces, hay que amar a nuestros hijos, pero bíblicamente, negándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestras emociones, sentimientos, debilidades y haciendo lo que es correctamente bíblico. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que va a ser más beneficioso para sus hijos? ¿El que usted se aferre a las enseñanzas bíblicas o que usted ceda a los deseos de ellos? ¿Qué cree usted que sea más beneficioso para sus hijos? No para usted, porque para usted puede decir, no, pues ya, quitármelo de encima. Sí, pues para usted puede ser que eso sea lo beneficioso, quitarse ya de encima a esa persona que está dale. Entonces, claramente sabemos que así es. Pero se fijan que no importa que nosotros lo hayamos escuchado muchas veces, a diferencia de los primeros personas que lo escucharon ahí en la isla de Creta. Para nosotros que lo hemos escuchado muchas veces, lo importante es que lo apliquemos consistentemente para el beneficio de nuestros hijos, para el beneficio de nuestra familia. ¿Okay? Entonces, amar a nuestros hijos quiere decir que les vamos a enseñar a nuestros hijos a conocer al Señor, cómo amar al Señor, cómo confiar en el Señor, cómo obedecer al Señor. ¿Okay? Y de esa manera les vamos a inculcar una cosmovisión bíblica. Pónganse a pensar, ¿no creen ustedes que es un gran ministerio la maternidad cuando usted puede inculcarle a sus hijos el ver la vida desde una perspectiva bíblica? ¿Se fijan ustedes qué poderoso es eso? Si desde chico el niño, el jovencito está creciendo con la mente de Cristo, ¿cree usted que va a ser fácil que caiga en las tentaciones del mundo? Si trae una cosmovisión bíblica, va a poder tener discernimiento y poder decir, no, eso no está bien, esto está mal, esto es correcto, esto no, esto sí, por sí mismo. Y no nomás porque uno se los imponga y no debes hacer esto. Y pues cuando no me veas. El de formárselos en su carácter. Formárselos. Trabajándolos. ¿Será fácil eso? No, hermano, no es fácil. Por eso tiene que estar ahí, ¿Por qué creen que se formó y se hizo el Día de las Madres? Porque se reconoció que es un ministerio bien importante
y bien difícil, y que se tenía que reconocer a las madres. Ya después ahí a los años, porque dijeron, bueno, ¿y por qué nomás a los padres también? Bueno, ándeles pues a los padres. Ándeles pues. Pero se sabe, ¿verdad?, que el mero día fuerte es el Día de las Madres. El Día de los Padres no se vende ni la mitad de lo que se vende en el Día de las Madres. Entonces, bien importante que ame a sus hijos, ¿verdad? Ame a sus hijos, el hacer eso. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Dice, me acuerdo de tu fe sincera. Este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. También era un joven pastor en la iglesia en Éfeso. Y le dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Se fijan ustedes? ¿De dónde venía la fe de Timoteo? Desde la abuelita. Desde la abuelita. Era una mujer piadosa, de fe espiritual, que influenció a su hija y la formó también en una mujer espiritual y piadosa. Y esa mujer influenció a su hijo Timoteo a que fuera un hombre de Dios. ¿Se fijan cómo es esa gran labor de estar mejorando las generaciones, estarlas mejorando? Y así fue como sucedió. Entonces, las madres piadosas aman a sus esposos, aman a sus hijos. Y también, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo, tienes que enseñarles y ayudarles a que desarrollen un carácter cristiano. Y siempre acuérdense, cuando hablamos de carácter, es lo que verdaderamente somos nosotros. Es lo que verdaderamente somos nosotros. El carácter está formado por las convicciones, ¿okay? No por las creencias. Podemos tener muchas creencias y no vivir muchas de ellas. Pero el carácter son las convicciones, o sea, las convicciones son las creencias que verdaderamente vivimos, y las vivimos porque las creemos, por eso se hacen convicciones. Pero las que no vivimos, nomás es información que creemos, pero que no vivimos. Y muchas veces el cristiano hoy en día está lleno de creencias y muy pocas convicciones. Muy pocas convicciones. Entonces el carácter viene a ser un carácter débil. No es un carácter fuerte, no es un carácter espiritual, no es un carácter consistente. Y entonces aquí por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, enseña sana doctrina para que puedan desarrollar un carácter cristiano. Porque pues él sabía, ¿verdad? El de dónde venían. El apóstol Pablo, ¿verdad? Junto con Tito fueron de los que fueron ahí a la isla de Creta y fueron los que evangelizaron y gente se convirtió y establecieron congregaciones, y dejó allí a Tito. Dijo, quédate aquí para que puedas seguir el trabajo que comenzamos. Y sabía exactamente la clase de sociedad con la que estaba tratando Tito y cómo eran los hombres, cómo eran las mujeres, todo eso él lo conocía. Entonces dice, a desarrollar un carácter cristiano. El primero que menciona dice que sea un carácter de autocontrol. Autocontrol. Que las personas puedan tener. ¿Por qué? Porque en ese ambiente en el que ministraban, lo que era común y lo que era parte natural de la vida de las personas era el vivir como uno quisiera, de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que usted desee. Entonces, eres un estilo de vida sin control. Al contrario, lo que tú desees, hazlo, lo que a ti se te antoja, hazlo. Y entonces, el oír tienes que
formar un carácter en el que verdaderamente a todo lo que estamos enseñándote aquí, de acuerdo a lo que enseñó Jesucristo, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado en toda su ley, esto no. Entonces tú tienes que tener autocontrol para decir, no, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿Okay? Porque los cretenses eran conocidos por su falta de autocontrol. Y nosotros sabemos que el control de sí mismo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Y esto influye en todo lo que hacemos. ¿Verdad que si usted tiene control de sí mismo, verdad que va a tener una influencia positiva en su vida? Pero si usted no tiene control, también va a tener una influencia negativa en su vida. Negativa en su vida. Por eso es que aquí le dice que haya autocontrol. Dice, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a portarse con reverencia, a tener autocontrol, para que así puedan ellas ser ejemplo y enseñar a las más jóvenes en cuanto a esto, ¿verdad? Ahora, esta palabra de autocontrol, aquí, ¿verdad? Pues estamos viendo una traducción, ¿verdad? Pero si ustedes ven traducciones como cuando yo estoy estudiando, yo pongo 6 diferentes traducciones, ¿verdad? Pongo 6 diferentes traducciones juntas para comparar. Y luego en otra pantalla, en la computadora, pongo otras 6 diferentes, ¿verdad? Me voy desde el original griego, en este caso, ¿verdad? De griego, hasta las parafrasis, al último. Entonces voy estudiando, comparando y comparando. Entonces se da uno cuenta las diferentes palabras que usaron los traductores para esta palabra. ¿Okay? Diferentes palabras que usaron al traducirla. Que esta palabra que aquí está traducida como autocontrol, el griego es sofrón, ¿okay? La letra P en griego se pronuncia como F, sofrón, ¿okay? Entonces, esto es lo que significa, de una mente sana, cuerdo, en sus propios sentidos, refrenando los propios deseos e impulsos. Entonces, ¿verdad? Es por eso que un traductor, al ver el significado de esa palabra, dice, ok, entonces, ¿qué palabra en el inglés, en el español va a poder dar más la idea? Bueno, unos pusieron tener autocontrol. Tener autocontrol es de una mente sana, de acuerdo en sus propios sentidos, refrenando sus propios deseos e impulsos. Entonces, otras traducciones ponen, en vez de autocontrol, ponen que las mujeres sean sensatas. Otros ponen que sean puras, que sean juiciosas, que sean prudentes, que tengan autocontrol. Otra traducción que es casi muy libre, que puede agregar hasta palabras, le puso pensar bien lo que van a hacer. Pensar bien lo que van a hacer. Así le puso una de las traducciones. Entonces aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, enséñales a las mujeres para que sean sensatas, puras, juiciosas, prudentes, con autocontrol, que piensen bien lo que van a hacer. ¿Por qué? Pues como les digo, por el trasfondo en el que venían ellas del paganismo. Déjenme les menciono una lista de las características de los paganos del Nuevo Testamento, porque hay diferencias con los del Antiguo y los del Nuevo Testamento. Los paganos del Nuevo Testamento, o sea, los no creyentes, que eran una combinación se les llaman greco-latinos, ¿verdad? De los griegos, los romanos y de otras partes del mundo conocido que venían y ya se habían incorporado a esas regiones, a esas tierras, y traían, ¿verdad?, sus propias culturas paganas, ¿verdad? Entonces, las características de ellos, primeramente, eran idólatras.
porque eran politeístas, no creían en un solo Dios, tenían su creencia en muchos dioses, eran politeístas, idólatras, y luego ellos, en cuanto al área del sexo, estaban bien corrompidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los solteros practicaban la fornicación como tomar agua, sin ningún problema, ¿verdad? Los casados practicaban el adulterio sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las esposas lo hacían también. No había ningún problema. No había ningún problema entre ellos. Nosotros creemos que la liberación femenina es algo moderno, pero los paganos ya la tenían, ya la practicaban. Ya la practicaban los paganos. La liberación femenina, de tal manera que la mujer pagana, ella podía vivir como ella quisiera y podía hacer lo que ella quisiera. Por eso es que había esas características. Homosexualidad libre también, y mucha homosexualidad había. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. La mujer pagana vestía de una manera provocativa. Para el judío le causaba un problema, porque si ustedes se fijan, en el libro de Proverbios se ve que la mujer prostituta, que es como le llama, ¿verdad?, el libro de Proverbios, que nosotros lo conocemos como prostitución, vestía de una manera provocativa, y de esa manera se podía distinguir para que el hombre pudiera buscarla, pudiera identificarla por su manera de vestir, por su manera de vestir. Bueno, la mujer pagana vestía de una manera provocativa, de tal manera que el judío convertido al cristianismo decía: nuestra iglesia está llena de prostitutas, porque vestían de una manera provocativa. Entonces tenían que empezar a enseñarles y a salir de esa manera, ¿okay? Y pudieran ellas verdaderamente vivir sensatas, puras, juiciosas, prudentes. Pensar bien cómo vas a vestir, tú que estás representando a Cristo, mujer, piénsalo bien. ¿Okay? Por eso dice: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. También el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, ya que también él estaba en una iglesia donde predominaban la gente que no venían de un trasfondo judío, sino pagano. Dice: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención. Y lo triste es que, fíjense cuántos años tenemos escuchando esto, y todavía mujeres cristianos todavía andan vistiéndose de una manera provocativa, queriendo llamar la atención para sí mismas. ¿Creen ustedes que es correcto que una mujer cristiana ande enseñando mucha piel? ¿Sí o no? ¿O tienen problemas para decir no? No, para nosotros los cristianos deberíamos decir no. Y no deben de vestir de una manera provocativa. ¿Y saben quién debe de cuidar eso? De que la mujer, la esposa, no vista provocativamente. El hombre. Pero ¿saben qué es la realidad? El hombre tiene miedo de decirle. Terror, no quiere problemas. Si él dice: ¿cómo me veo? Ay, ¿qué digo? Yo no quiero problemas, no. Te ves bien, linda, ¿no? De veras, oh, sí. Aunque por dentro diga: ay, no me gustaría que ande escotada, no me gustaría que ande tan apretada, no me gustaría que ande con el vestido tan corto, con los shorts tan cortos, no me gustaría eso, pero pues yo no quiero problemas, yo quiero paz, porque si no,
a la casita del perro. Y yo no quiero eso. Y el hombre tiene temor. Cuando el hombre tiene que tomar su liderazgo, decir, mira, Hani, tú eres una mujer bonita, y yo quiero que tú muestres siempre tu hermosura interna y tu hermosura externa, pero vistiendo como dice la Biblia. Tú no necesitas llamar la atención a nadie, tú ya tienes mi atención, yo soy tu esposo y eso es todo lo que necesitas. Sin embargo, hoy en día muchas veces la mujer, madre, anda queriendo vestir como las adolescentes. Que los adolescentes, ustedes saben, adolescentes que no tienen ningún control de los padres, pues andan vestidas provocativamente. Y luego también la mujer mayor quiere también seguir la misma moda y vestir provocativamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Luego cuando causan una provocación, dicen, llamen a la policía. Este hombre me dijo unas palabras que me ofendieron. Es como en una ocasión, ¿verdad? Este hombre iba con su mujer bien provocativa y otro hombre se le quedó viendo y le dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Le dijo al otro hombre, ¿qué ves? Y dijo, lo que tú me estás dejando que vea. ¿Cierto? Sí, hombres. No nos molestemos si estamos dejando, bueno, pues ni modo que lo vean. ¿Okay? Entonces, hablando aquí, ¿verdad? Del carácter con autocontrol, ¿verdad? Con autocontrol. Entonces, otra de las áreas que el apóstol Pablo estaba preocupado ahora con las mujeres y dice, de manera similar, enseñan a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. ¿Y cómo estaban deshonrando a Dios? Dice, no deben ser adictas al mucho vino. Era muy común, ¿verdad?, que la mujer se hiciera adicta a estar tomando, de tal manera que ella anda muy contenta, muy feliz. Y esto es aplicable hoy en día para nosotros porque tenemos muchas clases de adicciones, ¿verdad? Y la mujer tiene que tener mucho cuidado de no caer en adicciones. No caer en adicciones. Porque las adicciones son engañosas, lo hacen sentir a la persona como que les trae alivio, les trae paz. Pero es falso todo eso. Las adicciones son falsas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los hombres que dicen, salgo del trabajo y salgo bien cansado, necesito relajarme con un six-pack? ¿Creen ustedes que sea cierto ese relajamiento? No. Es una adicción al alcohol que le hace daño emocionalmente, espiritualmente. Una persona que está adicto a una droga va a tener muchos problemas para poder tener una relación con el Señor. Mucho. ¿Por qué? Porque aquello viene a tomar el lugar verdaderamente de Dios. Porque aquello me da paz, me da tranquilidad, me da esto, me da algo me da. Cuando Dios dice, yo te lo quiero dar, pero verdaderamente te lo quiero dar, no engañosamente como esa sustancia que es engañosa. Entonces, allí el autocontrol, las adicciones. También, ¿verdad? Dentro de desarrollar un carácter cristiano, en estas 4 áreas que está mencionando, un carácter puro. Y cuando la palabra de Dios habla de la pureza, está hablando de una pureza de corazón. De corazón dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a vivir sabiamente y a ser puras. ¿Qué? Y a ser puras. Que está hablando del corazón, que tengan un corazón puro en el que les está diciendo que enséñales a que formen ese carácter de pureza que se refleje en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus palabras, en sus decisiones,
en sus acciones. A eso es a lo que la idea en el original de la palabra pura incluye. Esa pureza de corazón que se va a reflejar en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y está diciendo, ¿verdad?, que la mujer lo tiene que hacer así. Incluso incluye la forma de vestir. Que sea también pura su forma de vestir. Y entonces las madres cristianas necesitan transmitir esto a sus hijos. Se lo transmiten. Parte de este carácter puro, ¿verdad?, de esta mente, incluía, aquí para el apóstol Pablo, se fijan allá mero abajo, lo puse con amarilla, vida pura, pero comenzando arriba dice, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. ¿Se fijan? El gran impacto que iba a tener en un pagano ver a su esposa transformada en una mujer espiritual bíblica. Y se va a tener un gran impacto que hasta lo más probable es que se convierta ese hombre. Va a decir, verdaderamente ese Cristo en el que tú creíste está vivo y cambia. Yo también lo quiero. Yo también lo quiero. Entonces, es eso. Ahora, otra área, ¿verdad?, en el desarrollo del carácter cristiano, carácter hogareño. ¿Okay? Que la mujer pueda formar un carácter hogareño. Dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a vivir sabiamente, a ser puras y hacendosas en el hogar. Hacendosas en el hogar. Hay mujeres hoy en día que aborrecen el trabajo de la casa. Aborrecen el trabajo de la casa. Dicen, yo prefiero trabajar 20 horas afuera que estar en casa trabajando. Ahora, hay mujeres también que les encanta la cocina, cocinar y trabajan en la cocina, dicen, pero limpiar, eso sí no me gusta. Mientras que hay otras que es al revés, les encanta limpiar, andan hasta, a ver, este tiene polvo. Andan limpiando todo, pero la cocina, no me hablen de la cocina, ahí sí yo no me meto. Y lo que la palabra de Dios dice, que deben de tener ese balance, de ser hacendosas en el hogar, quiere decir que procuren trabajar en todo lo que requiere el hacer un hogar cristiano. Todo lo que requiere hacer un hogar cristiano, que la mujer esté dispuesta a hacerlo, por convicción. No por emoción, no por sentimientos, no porque lo que me nazca y lo que no me nazca, no, por convicción. Eso dice la palabra de Dios, eso voy a hacer. Voy a ser hacendosa en mi hogar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Este escritor y teólogo, Guillermo Barclay, esto fue lo que escribió, dice, es un hecho muy claro que no hay mayor tarea, no hay mayor responsabilidad y no hay mayor privilegio en este mundo que hacer un hogar, formar un hogar. Y es por eso ahora que vemos siempre los anuncios, hogar, dulce hogar. Porque siempre se ha pensado en que ahí es el lugar donde ya vamos y nos protegemos de todo el mundo, de todas sus presiones y todo, ahí en hogar, dulce hogar. Me acuerdo con una de mis hijas, ¿verdad?, cuando andábamos casi mucho tiempo afuera, que visitando acá, y decía, yo quiero cachita. Estaba chiquita ya, quería ya irse a la casa. Yo quiero cachita. Ya nomás llegábamos a la casa y se sentía que había llegado al paraíso. Entonces, eso es lo que ha sido común, ¿verdad?, en toda la historia, que ahí el hogar
es una probada del cielo. Para muchos lo malo es que es una probada del infierno, ¿verdad? Eso es lo malo. Pero debemos de hacerlo que sea una probadita del cielo, ¿verdad? Entonces formando un carácter hogareño, que verdaderamente disfruten del hogar, les guste mejorar el ambiente, el hogareño, trabajar en eso, ¿verdad? Para que sea una bendición en el hogar. ¿Ok? Bueno, por último, la cuarta área, letra D, un carácter sumiso, dice ahí, ¿verdad? La palabra dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a ser sumisas a sus esposos. A ser sumisas a sus esposos. Y sí, ¿verdad? Y sabemos que para que a una mujer se le facilite la sumisión a la esposa, o sea, lo tiene que hacer por convicción, ¿verdad? Pero para que se le facilite la sumisión, va a ser necesario que nosotros los hombres demos un liderazgo espiritual en el hogar. Demos un liderazgo espiritual, así como Cristo da un liderazgo espiritual a su iglesia, así también el hombre tiene que dar un liderazgo espiritual en su hogar, a su esposa. Y entonces no va a ser en realidad una gran dificultad para las esposas el poderse someter a sus maridos y poder seguir el liderazgo del esposo, ¿verdad? Porque el esposo no es un dictador, pero que ejerce su liderazgo principalmente mediante el servicio, como Cristo, ¿verdad? Ofrece su liderazgo a la iglesia a través de servirnos. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Entonces, estas cualidades de carácter son bastante diferentes de lo que era común entre los cretenses. Era todo nuevo. Y tampoco son comunes en nuestra cultura hoy en día, a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Entonces, hermanos, el ministerio de una madre es una de las tareas más difíciles que Dios le haya dado a alguna persona. ¿No lo creen? Porque fíjense, vamos a ser sinceros, hombres, ¿qué preferiría usted ser, hombre o mujer? Y yo sé, con esa sonrisota que me dio, ya sé lo que está diciendo. Pues hombre. Porque fíjense, nomás pónganse a pensar, que fuéramos nosotros los hombres los que tuviéramos que dar a luz los hijos. ¿De cuántas serían las familias? De uno y no más. De uno y no más. Y todos los días ese hombre platicaría el gran dolor que pasé, ¿verdad? El gran sufrimiento, la gran tribulación, ¿verdad? Eso es algo horrible, no sé quién inventó. Hombre, sería... Si un resfriado, hay hombres que quieren que venga la ambulancia por ellos, ¿no? Ok, y sin embargo... La mamá, fíjense, déjenme les enseño algunas de las cosas que la madre tiene que ser. Ella tiene que ser tan astuta como un psicólogo, ¿no? Porque siempre anda ahí ya viendo, ya sé por dónde vas y yo sé, anda siempre psicoanalizándolos y tratando de que no me agarren, ¿verdad? Porque, pues si se fijan, ellos son como abogados y usted tiene que ser como una psicóloga, ¿verdad? Que tiene que estar protegiéndose. Tiene que ser dura como un instructor militar. Para que verdaderamente los forme con disciplina, tiene que ser dura, firme, pero a la vez tiene que ser suave como una enfermera, estar ahí, ¿verdad? Ministrándole suavemente. Ella tiene que ser una negociadora hábil. Porque vea que los hijos como abogados están negociando. ¿Y por qué no? Y tiene que estar bien astuta la mujer para que no se la coman, ¿verdad? En las negociaciones. ¿Verdad que sí? Hay mucha negociación. Y que déjame quedarme, y que mira, que ya me dejaron, y que por qué. Y empieza la negociación, y la mujer tiene que ser bien astuta,
en las negociaciones, ¿verdad? Tiene que ser una profesora en la que tiene que estar enseñando y enseñando correctamente, porque si no, se lo van a recordar. Tú me dijiste que que el otro y que el otro. Y luego la mujer dice, ¿le diré que estuve mal o qué? No. Por eso tiene que ser una profesora bien lista, bien estudiada. Dice, requiere un suministro inagotable de energía, ¿verdad? ¿Verdad que necesitan mucha energía para ser madres? Mucha. ¿Por qué creen que el padre prefiere irse a trabajar afuera? No le hace que sea construcción, que sea lo que sea. Porque ahí adentro la cosa está pesada, ¿verdad? En la casa. Entonces se requiere mucha energía, una gran cantidad de paciencia. Gran cantidad de paciencia se requiere. Y una voluntad de hierro. O sea que se puedan ustedes mantener firmes en lo que es correcto y no ceder, porque ellos van a seguir, dale. Y es como ellos quieren debilitar la voluntad de una madre. Dando. Hasta que pueda ceder. Y luego, por último, el hecho de que si alguna vez se enferma la madre, debe recuperarse antes del final del día escolar. O sea que la madre no tiene mucho tiempo para estar enferma. Se tiene que aliviar rapidito, porque hasta el mismo marido le va a decir, ¿todavía estás enferma? Pues si apenas comencé hoy, ¿cómo que si todavía estás enferma? Todos esperan que se haya ya aliviado rápidamente. Se pidió a 600 estudiantes universitarios que estaban estudiando literatura, que escribieran la palabra más hermosa del idioma inglés, a 600 estudiantes de literatura, y 422 de ellos escribieron madre. Y es que es la realidad. El corazón y el alma de un hogar es la madre. Yo lo he visto. He hecho muchos funerales y veo la gran diferencia. Cuando el funeral es de una madre que muere, se ve un gran dolor. Cuando el padre es el que muere, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, claro que hay dolor, sufrimiento, pero no es lo mismo. Y sucede, ¿verdad? Cuando en una familia muere la madre, aunque todavía el padre quede ahí, ya no hay ese imán que había antes con la madre. Más fácil es que pasen días y no se reúnan, porque el hombre también ni siquiera le pueden decir, hey, dad, papá, tenemos un año que no nos reunimos. ¿Y un año? Ni se da cuenta, ¿verdad? Pero una mujer luego, hey, ya tenemos 10 días que nos reunimos, Muy diferente. Entonces, vemos, ¿verdad?, que por qué 422 estudiantes pusieron la palabra madre como la palabra más hermosa del idioma, ¿verdad? Entonces, ser una madre piadosa en un mundo impío no es una tarea fácil, ¿verdad? No es una tarea fácil. Por lo tanto, necesitamos orar más por nuestras madres. Necesitamos orar más. Y por eso les vamos a pedir a las madres que vengan aquí al frente. Queremos orar por ustedes. Usted que es madre, queremos que pasen aquí al frente. Vénganse, se mueven como que están arrepentidos. Vénganse. ¿Se fijan? La gran mayoría de la congregación son madres. Es que vamos a ponernos de pie y vamos a orar por ellas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a honrar a nuestras madres orando por ellas. Y cuando terminemos de orar,
pues entonces ustedes pueden pasar y felicitarlas, ¿verdad? A su madre, la puede pasar y felicitar. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta gran bendición que tenemos de poder tener este día especial para honrar a nuestras madres. Y Señor, te damos gracias por cada una de ellas que están aquí presentes, Señor, con su presencia. Ellas están mostrando su interés por ser madres piadosas en un mundo lleno de pecado. Pedimos por ellas, Señor, para que tú las bendigas, que tu Santo Espíritu las fortalezca, les dé sabiduría, Señor. Que lo que tú les hayas hablado en esta hora a través de este mensaje, que ellas puedan tomarlo en serio para vivirlo, ya sea para continuar haciendo lo correcto, como también para corregirse de aquello que no te honra y que no es de acuerdo a tu voluntad. Señor, deseamos que no tan solo este día sea especial para ellos, sino que tanto para ellas como para sus hijos, que todos los días sea un día especial, sea el Día de las Madres, que las puedan honrar, que las puedan amar, que las puedan procurar, que las puedan bendecir. Gracias te damos, pues, Señor, por esta gran bendición que tenemos de tenerlas aquí en la iglesia, y que sabemos, Señor, que a pesar del gran trabajo que tienen en sus hogares, siempre están dispuestas a sacrificarse y trabajar aquí también para ti, Señora, en esta iglesia. Gracias te damos por ellas. Continúa sosteniéndolas con salud, con fuerza, con ánimo, con fe, porque son una bendición para nosotros. Que nosotros, los esposos y los hijos, las podamos apreciar, no nomás en este día, sino todos los días, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para su honra y su gloria. Amén.